Hola chicos, buenas noches. Están todos cordialmente invitados a este nuevo video acerca de los coliformes. En esta ocasión queremos darles un poco de información sobre este tipo de bacterias. Bueno, en cuanto a las bacterias coliformes, entonces la denominación genérica de estas coliformes se le designa pues digamos como tal a un grupo de especies bacterianas que tienen ciertas características bioquímicas en común. Además, pues tienen una relevancia muy importante como indicadores de contaminación del agua y de los alimentos. Estas bacterias coliformes tienen unas características bioquímicas, ya que son de un grupo donde se agrupa, digamos que todas las bacterias entéricas, y estas se caracterizan por tener, pues digamos que las siguientes propiedades. Inicialmente, que son bacterias que pueden presentarse de manera aerobia o de manera anaerobia facultativa. Estas bacterias son bacilos gram negativos, además presentan oxidasa negativos, no son bacterias esporágenas y estas bacterias también pueden fermentar la lactosa a 35. Estas bacterias también pueden fermentar la lactosa a 35 grados centígrados aproximadamente en un tiempo determinado, en unas 48 horas, y con lo cual pues en este lapso de tiempo pues también se va a producir ácido láctico. Adicionalmente a esto, bueno, dentro de los microorganismos de las familias de las enterobacterias encontramos la Escherichia, la Enterobacter, la Citrobacter, la Serratia y la Klebsiella. Bueno chicos, en cuanto a los coliformes totales, entonces estos coliformes son una familia de bacterias que se encuentran comúnmente en las plantas, en el suelo y pues en el intestino de los animales, incluyendo los humanos. Estos son bacilos gram negativos cortos, pueden ser aerobios o anaerobios facultativos. Este tipo de coliformes fermentan la lactosa con una formación de gas cuando se incuban a 24 o a 48 horas y a una temperatura que oscila entre los 35 grados. En cuanto a los coliformes fecales, entonces decimos que este pues cumple como con las mismas propiedades que el anterior, excepto que este pues sí tolera un poco más y además van a crecer a una temperatura mayor. Esta temperatura se encuentra entre 44 y 44.5 grados centígrados. Además son procedentes de los intestinos y de materias fecales del hombre y de animales. Al análisis químico, pues entonces encontramos dos puntos importantes. Por un lado, pues se encuentra el análisis cualitativo, que lo que permite este análisis cualitativo es la identificación de las especies, pues que componen como tal la muestra que se tenga. Y por otro lado, también encontramos el análisis cuantitativo, en donde se realiza como tal ya la determinación de la cantidad relativa de componentes de muestra, y esto digamos que en una terminación numérica para pues obtener datos exactos. ¿Para qué se miden los coliformes? Bueno, pues esta evaluación de contaminación de origen fecal en el agua que nosotros consumimos es importante porque a través de ella se pueden determinar microorganismos cuya presencia indica que la muestra estuvo expuesta a condiciones que pudieran determinar la llegada a la misma de microorganismos peligrosos, permitiendo, digamos, la proliferación de estas especies patógenas, uno, en el agua y dos, en el organismo de la persona que lo consume. El método ampliamente empleado para la identificación de coliformes totales y fecales es la técnica por diluciones en tubo múltiple, que pues es el número más probable, o denominada NMP. Su fundamento pues es la fermentación de la lactosa por parte de bacterias coliformes incubadas más o menos a 35 grados centígrados durante 24 a 46 horas. Bueno, pues ya millones de personas sufren de infecciones transmitidas por vectores, insectos u otros animales capaces de transmitir una infección como
los mosquitos y las moscas, pues digamos que el agua es otra forma y otro vector para contaminar. Y pues estos se crían cerca de las aguas contaminadas y las aguas que no son contaminadas. Estos vectores infectan al hombre con paludismo y por eso se produce pues la fiebre amarilla, el dengue, enfermedad del sueño y filariasis. El paludismo pues es la enfermedad más extendida, es endémica en más de 100 países en desarrollo y unos 2.000 millones de personas están en riesgo de contraerla. La incidencia de enfermedades de origen vectorial relacionados con el agua parece estar aumentando, ya que pues a medida del tiempo el agua que nosotros consumimos pues es más y más contaminada. Hay numerosas razones para ello. La gente está desarrollando pues digamos resistencia a los medicamentos antipaludismos o hasta los antibióticos. Y los mosquitos pues están desarrollando resistencia al tratamiento de agua y a otro tipo, digamos, de fumigaciones que se hacen para ellos. El insecticida que más se usa, pues ya no está, digamos que siendo tan efectivo. Los cambios ambientales están creando nuevos lugares de cría. Uno, de que haya mayor desarrollo de bacterias dentro del agua. Y dos, a que haya mayor desarrollo de vectores que contaminan el agua, ¿sí? A raíz pues, de la migración, los cambios climáticos y la creación de nuevos hábitats, hay menos personas que desarrollan inmunidad a la enfermedad y muchos programas de control de paludismo se llevan a cabo de un ritmo más lento o pues a veces se han abandonado. La fiebre tifoidea ha sido prácticamente eliminada en muchas partes del mundo, principalmente como resultado de desarrollo de métodos efectivos para tratar el agua. Y pues teniendo en cuenta pues que Colombia y América, pues como tal América Latina no trata y sus índices permitidos digamos de bacterias en el agua pues son bastante altos y digamos que casi, o sea, la mayoría están casi al rango del índice permitido. También hay agentes de salmonelosis, que es como la enfermedad más frecuente que la fiebre tifoidea, pero pues generalmente es menos severa que esta. También tenemos el Vibrio cholerae, se conoce más como la cólera, se transmite habitualmente a través del agua también. Sin embargo, pues también puede transmitirse por consumo de mariscos o hortalizas crudas, que también han sido pues regadas con agua contaminada. La enfermedad ha sido prácticamente eliminada en los países desarrollados gracias a su eficaz potabilización del agua. Pues en Colombia pues no está totalmente erradicado y hay muchos casos de cólera en varios departamentos. Y otra de las más comunes es la Ehrlichia coli. Generalmente las cepas de E. coli pues se colonizan todo el intestino, son comensales. Sin embargo, dentro de esta especie se encuentran bacterias patógenas causantes de una diversidad de enfermedades gastrointestinales. Dentro de los E. coli patógenos incluyen E. coli enteropatogénico, E. coli enterotoxigénico, E. coli enteroinvasivo y enterohemorrágico. También está el enteroadherente y el enteroagregativo, pues que son tipos de bacterias o evoluciones de bacterias de esta bacteria principal que causa pues diversos síntomas en los pacientes y pues que depende también el tipo de tratamiento de agua y el tipo de agua que esté consumiendo pues la persona, ¿no? Ya cuando hablamos de virus relacionados con brotes de infecciones transmitidas por el agua,
pues entre ellos se encuentran los virus de la hepatitis A y E, los enterovirus, los adenovirus, los rotavirus. Una de las principales causas de la gastroenteritis infantil pues es esta. Los virus adquieren una importancia especial para la salud pública, ya que se evacúan en gran cantidad a través de deposiciones de individuos infectados. Y pues digamos que son un poco más complejos a la hora del tratamiento. Digamos que su tratamiento es más extenso y se trata diferente pues a una bacteria, ¿sí? Como lo dije, pues también tenemos protozoos, que son protozoos de importancia alta pues en el agua, que está la Giardia lambila, que pues es un agente de giardiasis, una forma de gastroenteritis aguda. Es un protozoo flagelado que pues se transmite a las personas principalmente por el agua contaminada. Las células de protozoo son trofozoitos. Producen una forma de reposo llamada quiste, y esta es la forma pues primaria de la transmisión por el agua, porque digamos que todo esto tiene un proceso. También está el Cryptosporidium. Es un agente de criptosporidiosis, caracterizada por una fuerte diarrea autolimitada en individuos normales. En 1994 se reportaron 400.000 casos de Cryptosporidium en Estados Unidos. Bueno, para continuar con el tema de coliformes totales y fecales, en lo que hace referencia a su normatividad y normas técnicas aplicables pues de este tema, lo que pudimos pues, establecer es que la mayor parte de la normatividad está inicialmente, Colombia empezó más orientada hacia el agua potable o el uso del recurso hídrico. ¿Por qué? Pues porque sabemos que en los coliformes totales se incluyen bacterias que pueden encontrarse pues, en el suelo, en el agua que es contaminada por aguas superficiales, en los desechos de los seres humanos y de nosotros seres humanos y de los animales. Pues teniendo en cuenta lo anterior, toda esta normatividad fue orientada más hacia el recurso hídrico. Entonces pues encontramos la norma técnica 813, que es la norma oficial para la calidad del agua en Colombia. Esta norma técnica tiene como objeto o establece los requisitos físicos, químicos y microbiológicos que debe contener el agua potable. Por otro lado, también esta norma se aplica para el agua potable que es proveniente de cualquier sistema de abastecimiento. Lo anterior, pues en el primer punto, en el caso de la composición microbiológica, física, química del agua, pues como su nombre lo indica, es importante o era importante para ese momento establecer su composición física, digamos, en cuanto a lo que son los minerales. Es importante, digamos, traer, es el caso de Bangladesh. Es un lugar donde se pudo establecer que muchos de los habitantes que ya murieron tuvieron una intoxicación por arsénico a lo largo de su vida. Este mineral pues lo encontramos en la tabla periódica y es un metaloide que su consumo prolongado produce intoxicaciones y deriva en enfermedades cardiopatías o enfermedades pulmonares, especial pues cáncer, ¿no? Trayendo la colación a nuestro país, pues por eso era importante establecer su composición. Lo que respecta microbiológicamente, pues era importante establecer qué tipo de microorganismos, vale la redundancia, la componían o cuál era el contenido de este tipo de microorganismos. Tenemos el decreto 2105 del 26 de julio de 1983, que habla y se refiere a todo lo que es la potabilización del agua. Entonces, pues como su nombre lo indica,
Ya se empieza a hablar para ese entonces, para los años 90, de la potabilización del agua en Colombia. Obviamente pues estamos en el 2022 y sabemos que todavía hay departamentos que carecen inicialmente del recurso hídrico pues obviamente del agua potable, ¿no? O sea que no es que hayamos avanzado mucho, o sea que no tengamos una cobertura todavía o aún a nivel nacional, ¿no? Sin embargo, pues para ese entonces se empieza a hablar de este tema que no deja de ser importante, sino más bien es muy importante porque ya podíamos empezar a consumir o empezar a pensar en empezar a consumir, digamos, un agua de mejor calidad. También se establecen una serie de definiciones y un glosario dentro de los que encontramos como el agua cruda, agua potable, contaminación del agua, y muchos conceptos más que lo que querían era como tener un documento como tal para que se pudiera ir formando y estableciendo, bueno, una serie de conceptos para tener claridad de lo que significaba cada uno de ellos, ¿no? Siguiendo con los decretos, la normatividad, el decreto 475 del 10 de marzo de 1988, que fue un decreto que fue expedido por el Ministerio de Desarrollo Económico, por el cual se despiden normas técnicas para la calidad del agua potable. Entonces, pues ya para ese entonces se empiezan a hacer normas técnicas como muestreos, como análisis más profundos del contenido del agua, de los recursos, del recurso hídrico al cual estaba teniendo acceso pues la población. Entonces ya se habla también de otros conceptos ya más profundos como valores admisibles en cierta cantidad por ejemplo, de arsénico para traerlo o de otro mineral. Entonces ya se empiezan como a establecer ya normas más profundas de manejo del agua. Por el lado del decreto 1575 del 09 de mayo de 2007, que es un decreto del Ministerio de Protección Social por el cual se establece el sistema de protección y control de la calidad del agua para consumo humano. Entonces, pues, ya 20 años después se decreta que tiene que haber una normatividad que actualmente está vigente y que el agua que está destinada para el consumo humano pues en nuestro país tiene que tener una serie de reglamentación, una serie de características, y que hay entes regulatorios que actualmente lo que hacen es manejar todos estos procesos que pues, nos permiten tener un acceso a este recurso. La resolución 2115 del 22 de junio de 2007, por medio de la cual se señalan las características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano. Entonces ya distintas entidades gubernamentales como las corporaciones autónomas regionales, las secretarías de salud ya más gubernamentales, ya o departamentales también, ya tienen un organigrama por el cual pueden establecer las visitas, cada cuánto se hace un muestreo, por qué razón se hace un muestreo, que todos los establecimientos que proporcionen o hagan uso del recurso hídrico tienen que estar reglamentados e inscritos a una serie de entidades que puedan dar fe de que hacen un buen uso del recurso, no solamente para consumo humano, sino para, digamos, el manejo de los alimentos también. Eso por otro lado. La resolución 8011 del 05 de marzo de 2008, por medio de la cual se definen lineamientos a partir de los cuales la autoridad sanitaria, que como les mencionaba, pues puede ser la Secretaría de Salud en este caso, y las personas prestadoras concertadamente definirán en su área de influencia los lugares y puntos de muestreo para el control y vigilancia de la calidad del agua para el consumo humano en la red de distribución. Lo anterior hace referencia aquí, lo que hace pues referencia a la red de distribución que es saber, digamos, en el caso de los municipios, las plantas de tratamiento del agua, qué tipo de materiales utilizan
para la potabilización del agua, si lo hacen de una forma adecuada, se hace un muestreo, se mandan a unos laboratorios y obviamente pues para estas entidades pueden existir sanciones que pueden pues repercutir en poder dejar de prestar estos servicios, ¿no? Tienen que mantener unos estándares de calidad de agua que obviamente pues sean un recurso que se pueda brindar a los habitantes pues, de los municipios o de las ciudades. Entonces pues eso hace referencia a la red de distribución. Por otro lado pues otra normativa pues ya que no me quise adentrar tanto y es un poco lo que respecta a lo de los alimentos, que básicamente funciona de igual forma que el agua potable. Pues la idea es que los alimentos que se van a destinar para el consumo humano y que son, digamos, en el caso de las frutas, de las verduras, de todo eso, pues tengan la mayor o la menor cantidad de contaminación por coliformes totales y fecales que puedan pues comprometer la salud humana, porque pues se puede convertir en un problema de salud pública.